vengas conmigo a un pasaje que está en Números, en el capítulo 13. Números 13. Y vamos a leer los dos primeros versículos. El libro de Números en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra así: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu. De sus padres enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Y vente conmigo a Efesios 4, 23, 24. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hoy me gustaría reforzar un poco el lema que lleva con nosotros pues durante todo este año 2021 y que ya apenas nos quedan poquitos domingos, creo que son 4 o 5 domingos los que nos quedan con él antes de terminar el año, y me gustaría reforzar ese sentido de presta atención. ¿En qué prestas atención? ¿O a qué estás atento? ¿A qué estás fijando todas tus energías? ¿O en qué estás poniendo toda tu atención? Yo no sé si este año te ha variado todo el concepto de lo que es prestar la atención, pero en este día quiero decirte que según como sea en lo que prestemos nuestra atención, así será lo que hagamos en nuestro paso por este mundo. Así será lo que produzcamos en nuestro tiempo aquí en esta tierra. Y eso va a tener una clase de importancia u otra. Será importante lo que tú hagas. Será importante lo que tú prestes atención, porque eso va a traer unas consecuencias para tu vida y para el entorno donde tú te muevas. Y para ayudarme quiero hablarte acerca del pueblo de Israel. Un pueblo que durante 400 años estuvo esclavo. Durante 400 años estuvo sirviendo a un pueblo como era el pueblo de los egipcios. Estuvo siendo utilizado para trabajos de esclavitud. Y durante esos 400 años nació una generación que no conoció el vivir en libertad. No conoció el vivir conforme a su propio propósito de vida. Nació una generación de esclavos que lo único que había experimentado y vivido hasta ese momento era esclavitud. No conocían otra cosa. Pero en todos ellos había una esperanza. Había una promesa que un día Dios levantaría a un hombre, levantaría a alguien que vendría a liberarlos de esa situación. Y esa situación cambió el día que Moisés apareció en escena. El día que Moisés aparece en escena, primero como un pequeño bebé, con toda la historia de Moisés, y no quiero entrar a contarla en esta mañana, pero todos conocemos el desarrollo y cómo Dios va haciendo cada cosa perfecta hasta el momento en que Moisés está cara a cara frente a Dios, allí frente a esa zarza ardiente, donde es encomendado para ser ese hombre que Dios iba a utilizar para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y ahí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es testigo directo del poder de Dios. Es testigo directo de quién era ese Dios que les había prometido: yo os sacaré de la esclavitud. Y reciben la promesa de que Dios los va a introducir en una nueva tierra, en un nuevo lugar, donde dice literalmente, donde fluye leche y miel. Un lugar que va a ser especialmente para ellos, que la iban a poseer, que la iban a conquistar. Pero hay un momento en este pueblo donde no prestan atención en lo que debían y cambian su mentalidad. Hay un momento en este pueblo donde ellos no entienden hacia dónde Dios los quería introducir. Un pueblo que había vivido en esclavitud,
que es liberado con mano fuerte, que es introducido en un nuevo tiempo, que apunta hacia una promesa y hacia un nuevo objetivo, llega un momento donde ellos tienen que hacer un clic. ¿Sabes lo que es hacer un clic, no? Su cerebro tiene que hacer clac y encajar en lo que Dios tiene para ellos. Encajar en el proyecto de vida que Dios había diseñado. Yo no sé si tu vida ha hecho clic en este año. ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? No sé si los rodamientos que tienes ahí en tu cabeza han encajado conforme Dios quería que encajaran. Hubo un momento en este pueblo en el que ese clic no se produjo cuando tenía que haberse producido. En el que ese clic no llegó a efecto por lo que habían experimentado a través de la mano de Dios. Dice la palabra en el capítulo 13 de Números, esos 2 versículos que hemos leído, que Dios le dice a Moisés: escógeme 12 jóvenes, 12 varones, 12 príncipes de las diferentes familias importantes que había allí en el pueblo, personas de renombre, uno de cada tribu. Estos jóvenes iban a dejar su nombre impreso en la historia para siempre. Eran los elegidos, eran los escogidos, eran los que iban a entrar a inspeccionar aquello que Dios les había entregado. Tenían la misión súper importante de reconocer el terreno, de reconocer aquello que les había dicho: lo he entregado en vuestras manos. No eran cualquiera, era la lista de los 12 escogidos. ¿Te imaginas ese día donde Moisés los escoge y dice: aquí tenemos a estos 12 jóvenes, y allí delante de todo el pueblo dice: vamos a darle un fuerte aplauso, ellos son los valientes, son los que van a traer las noticias, son los que nos van a marcar la estrategia, son los que nos van a decir cómo podemos, cómo no debemos, qué es lo que vamos a encontrar, son los que nos van a abrir un poco los ojos en cuanto a la conquista del propósito de Dios para nuestra vida? Yo creo que allí harían una fiesta extraordinaria, los despedirían, harían algo que marcara que esos hombres eran importantes. Yo no sé si te saben los nombres de esos 12. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes o no? ¿Quién se sabe los 12 nombres? Pero 12 os sabéis, ¿a que sí? Josué y Caleb os lo sabéis de memoria. Pero los otros 10... nadie sabe los nombres de los otros 10. Pero yo te quiero hablar hoy de los otros 10. Porque los otros 10 fueron muy importantes. Fueron jóvenes muy importantes. Y aquello que hicieron tuvo gran importancia. Nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de Samua. Nadie se acuerda de Zafat, de Igal, de Palti, de Gadiel, de Jeuel. Nadie se acuerda de Gadi, Damiel, de Setur. Nadie se acuerda de Nabir. 10 jóvenes que fueron muy importantes, que sus actos tuvieron gran trascendencia y marcaron un antes y un después. Y yo no quiero crearte un conflicto con lo que la palabra dice en esta mañana, ¿vale? Siempre recordamos a Josué y a Caleb porque ellos marcaron la diferencia. Pero yo quiero decirte que estos 10 hicieron algo muy importante. Lo que hicieron tuvo gran importancia. La Biblia nos narra de estos 10 jóvenes, cuyo mensaje fue un mensaje que se introdujo en el corazón de todo un pueblo. Fíjate si fue importante lo que dijeron. Fíjate si fue importante lo que hicieron. Porque aquellos 10 jóvenes marcaron el destino de toda una nación. Marcaron el destino de toda una generación. ¿Fue importante o no? Aquellos 10 hombres marcaron lo que iba a suceder en los próximos 40 años. Marcaron y definieron lo que iba a acontecer con toda esa generación que había salido de Egipto. Pero había un problema, y es que esos jóvenes aún tenían una mentalidad de esclavos. Y eso es lo que marca la diferencia con Josué y con Caleb. Josué y Caleb tenían una mentalidad donde el clic se había producido, donde el clic había hecho efecto y su mentalidad de derrota, su mentalidad de esclavitud había sido transformada en la mentalidad de victoria y de conquista que Dios quería. Ellos habían empezado a prestar atención a la promesa de Dios y no a la mentalidad que tenían aún cuando estaban en Egipto. No sé si me sigues en esta mañana.
Ellos habían empezado a prestar atención a que Dios les había dicho, yo estaré con vosotros, yo os entregaré la tierra. Pero aquellos 10 jóvenes cuyas palabras fueron muy importantes, cuya actitud fue muy importante, no habían hecho el clic de entender que ya no eran esclavos, de entender que ya no dependían de sus propias fuerzas. Ellos seguían prestando atención a lo que sus ojos veían. Seguían prestando atención a lo que se movía alrededor. Ellos seguían prestando atención a todo lo material y lo natural, pero su corazón no había percibido lo que Dios había puesto en ellos desde que empezó a sacarlos de Egipto. Su corazón no había percibido lo que Dios empezó a obrar desde que empezó a trabajar con su liberación de la esclavitud. Y es que Dios tenía el control de todo. El clic donde el control de Dios toca o toma el lugar en tu vida, ellos no lo habían experimentado. Y vemos como en Números 13:31 ellos dan un mensaje importante al pueblo. Y ese mensaje tan importante es, no podremos. No podremos. No podremos, ¿por qué? Porque siempre hemos sido esclavos. No podremos porque no tenemos las fuerzas. No podremos porque somos pequeñitos. Y esa es una mentalidad que estaba implantada aún en el corazón de estos jóvenes como una mentalidad de derrota, que lo único que hacía era prestar atención a lo que tenían delante de sus narices. Lo único que hacían era prestar atención a la capacidad de los demás, a la capacidad de aquella tierra, a la capacidad de los que vivían allí, a lo complicado que era según humanamente, pero no veían más allá. Y yo quiero decirte, si en este año no has sido capaz de prestar atención a lo que Dios te está preparando por delante, te quedan 5 domingos. Porque Dios quiere sacarte de esa visión natural de tu vida. Dios quiere sacarte de esa visión donde el no podremos aún está implantado, aún está puesto en tu corazón. Donde el no podremos te lleva a vivir una vida simplemente limitada porque prestas atención a las cosas que quizás hoy por hoy son piedras en el camino. En el versículo 33 del capítulo 13 dice, vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fíjate qué visión tenían. Yo no creo que fueran tan grandes los gigantes como para parecer una langosta. Pero esa es la mentalidad de alguien que presta atención a su propia fuerza, a su propio concepto y no la presta a lo que Dios está plantando en el corazón. Pero vuelvo al tema de su importancia. Mira, únicamente 10 jóvenes con una mentalidad de esclavos, con una mentalidad de no podremos, cambiaron el rumbo de toda una nación. Marcaron el corazón de toda una generación. ¿Qué opinas? ¿Era importante lo que ellos dijeron o no? ¿Era importante? ¿Era importante lo que ellos estaban haciendo ese día con sus declaraciones? Era muy importante. A consecuencia de lo que ellos dijeron, a consecuencia de su autoestima baja, a consecuencia de todo lo que ellos sembraron en el corazón, toda la generación que salió de Egipto, excepto unos poquitos, murieron en el desierto. No entraron en la tierra prometida. Es más, a consecuencia de lo que ese día fue sembrado en el corazón del pueblo, el mismo Moisés se perdió la entrada en la tierra prometida. ¿Te imaginas? Si hubiera sido todo bien, positivo, ese día hubieran cruzado. O al día siguiente Moisés habría entrado. Pero en esos 40 años, Moisés tuvo tiempo de meter la pata. Yo me imagino que el día que Moisés, Dios le dice, tú no vas a entrar, Moisés se acordaría de estos 10. Diría, mala hora envié yo a estos 10. Que envenenaron al pueblo. Que pusieron un mensaje de derrota. Que contagiaron su desánimo. Y por causa de ellos hemos estado 40 años, hemos estado aquí andando en el desierto y yo he metido la pata y me pierdo la promesa. Yo me imagino que estos 10 estarían en la mentalidad de muchos a lo largo de esos 40 años. Diciendo, ¿por qué haríamos caso? ¿Por qué nos prestaríamos atención a lo que 2 de ellos estaban diciendo? ¿Por qué no prestaríamos atención a lo que Dios mismo nos había declarado? Porque lo que estos 10 dijeron fue tan importante para el pueblo que les llevó a cambiar su atención de Dios al temor.
de Dios, de la posibilidad de, al no podremos, no alcanzaremos. Por causa de que se olvidaron de Dios, de ese Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Y es que el lenguaje del que tiene mentalidad de esclavo siempre va a ser no podemos. El lenguaje del que tiene una mentalidad de esclavo va a ser siempre no tengo los medios, no tengo la capacidad, no sé cómo hacerlo, no puedo alcanzarlo. Pero hay un versículo en Filipenses 4:13 que te recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo que pasa es que muchas veces lo mencionamos, lo declaramos, lo leemos, nos reímos, levantamos los brazos, pero no lo experimentamos. Porque no le prestamos atención realmente a lo que está diciendo. Y si encima nos olvidamos de lo que dice Mateo 7:8, donde dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esos 10 espías, esos 10 jóvenes, estaban anclados en una mentalidad de derrota. Josué y Caleb tenían una mentalidad diferente, habían dejado esa mentalidad de esclavitud en Egipto. Por eso siempre nos acordamos de ellos. Por eso siempre nos acordamos de esos dos nombres. ¿Qué mensaje dieron estos 10? Dieron un mensaje de impotencia. Dieron un mensaje de esclavitud. Se olvidaron de que el que es mayor que las circunstancias estaba con él. Que ese a quien debían prestar atención era el que tenía la autoridad y el poder para conquistar. Pero ellos centraron su atención en los detalles equivocados, en los detalles erróneos y sembraron en el corazón de todo el pueblo ese desánimo. Por eso quiero desafiarte hoy a ver cuál es tu visión, en quién prestas atención. Porque según en quien tú prestes atención, así va a ser el mensaje que tú vas a estar lanzando. Así va a ser la forma en la que tú vas a estar viviendo. Así va a ser la forma en la que tú te vas a estar moviendo. Y yo no sé qué está sembrando en los que están a tu alrededor. Pero yo sé que alguien que presta atención al corazón de Dios, yo sé que alguien que presta atención a las promesas de Dios, yo sé que alguien que presta atención a todo lo que Dios mueve en su vida, sembrará un mensaje de esperanza. Sembrará un mensaje de conquista. Sembrará un mensaje de que sí se puede. Y no te estoy hablando ahora de que no seamos realistas, ¿vale? Yo tengo los pies muy en el suelo y los que me conocéis lo sabéis. Te estoy diciendo que a pesar de que lo que estás pisando son tierras movedizas, Dios te está diciendo podrás. Dios te está diciendo avanza. Yo estaré contigo, yo te daré la victoria. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Dice que ellos dijeron, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estos dos jóvenes no miraban su situación o su limitación, sino que miraban a Dios y tenían la confianza en que ese mismo Dios que los había sacado de Egipto les iba a dar la tierra que les había prometido. Prestaron atención a lo interno y no a lo externo. Pero el pueblo, ¿qué recibió? Recibió el mensaje de los 10. Recibió el mensaje de desánimo. Recibió el mensaje de la mayoría. Recibió el mensaje de impotencia. Recibió el mensaje de cobardía, de negatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil eso. Muchas veces es más fácil aceptar que todo está complicado y que yo prefiero quedarme aquí dando vueltas en el desierto durante 40 años. Que entrar a enfrentarme con aquello que no conozco para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y quiero decirte que Dios te está llamando a que cumplas el propósito que Él tiene para ti en este tiempo. ¿Cuál fue la consecuencia? Mira, la consecuencia es que cuando una generación se levanta con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de esclavitud, ¿sabes? Dios mismo coge esa generación, entrega la autoridad espiritual que tiene, la traspasa a la siguiente generación. Es decir, esa generación pierde el propósito que Dios tenía con ella. Y eso es muy triste. Es muy triste el que por causa de que tú prestes atención en aquello que no es lo que viene del corazón de Dios,
puedas perder esa autoridad que Dios te ha entregado. Puedas perder esa autoridad que Dios ha puesto en tus manos. En Números 14, 22 al 24, leemos, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Yo quiero ser de esa generación. Yo quiero ser de la generación de Josué y de Caleb, donde no hay una mentalidad de derrota, sino una mentalidad de alcanzar aquello que Dios ha dicho que tiene preparado para tu vida y para mi vida. Y Dios quiere levantar a cada uno de nosotros en este tiempo. Pero quiero volver a decirte, ¿estás prestando atención a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Realmente en este año tu mentalidad ha hecho clic en el lugar que tenía que hacer clic? ¿O se ha quedado atascado? No sé si has visto un mecanismo de un reloj alguna vez. Y se quedan ahí jugando entre dos engranajes. Y la aguja se queda ahí, clic, 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 que no avanza. Dios quiere que hagas clic y que entres en esa mentalidad donde no podemos, donde no lo alcanzaré, donde no lo lograré, porque estás mirando las circunstancias que están ahí. Que no te digo que no están, que están ahí. Cuando Josué y Caleb entran en la tierra prometida, los gigantes estaban ahí. Los mismos gigantes que vieron esos 10 los vieron ellos. Las mismas murallas estaban ahí. Las mismas fortificaciones estaban ahí. Los mismos ejércitos estaban ahí. Pero ellos prestaron atención a lo que Dios les había dicho y no a lo que sus ojos veían. Dios realmente quiere que entremos a poseer la tierra que Él nos ha dado. Que entremos a poseer aquello que Él ha dicho que nos va a entregar. Y cuando una generación se levanta con una mentalidad de derrota, como te he dicho antes, Dios te va a quitar esa autoridad y no quiero que perdamos esa autoridad. No quiero que esa autoridad sea pasada a la siguiente generación. Yo quiero ser de la generación que conquista. Y sabes, tampoco me quiero quedar 40 años dando vueltas en el desierto. Desgastándonos, retrasando lo que Dios quiere hacer. Es el tiempo de prestar atención a un mensaje de desafío. Es el tiempo de prestar atención a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y es en este momento donde quiero que prestes atención ¿a quién? A Jesús. Presta atención a Jesús. ¿Y por qué te lo digo? Porque Jesús mismo en Marcos 16, 15, 18 hace prácticamente lo mismo que estaba haciendo Moisés con estos 12. En ese pasaje vemos como Jesús les dice a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y ahí en ese momento ya no estaba la cuestión de tomar o de poseer una tierra físicamente, sino que Jesús les estaba hablando de que iban a poseer una tierra espiritual, de que iban a poseer algo mucho más importante. Jesús les dio la autoridad para conquistar los ambientes espirituales. Y tú y yo como iglesia, como pueblo, tenemos la autoridad para conquistar esos ambientes. Es la misma que Dios quiere que tú y yo tengamos. Estos 12 hombres que Jesús escogió no eran príncipes, no eran como los que había escogido Moisés en su día, no eran los líderes de sus tribus, eran personas normales. Había de todo un poquito, había ahí un batiburrillo. Hombres donde además el futuro que se acercaba o que venía era un futuro incierto. Ellos simplemente estaban viendo que su maestro, que Jesús, estaba volviendo al lugar que le correspondía. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa al día siguiente? Lo único que tenían es una orden: iros a Jerusalén y esperar allí a que llegue la promesa. Y ellos decían, ¿y qué promesa es esa? ¿Y qué es lo que tiene que llegar? ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? Pero hubo un momento donde, estando allí, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces su mente, ¿sabes qué ocurre? Ellos estaban prestando atención a lo que Jesús les había dicho, ¿sí o no? Estaban en el lugar correcto, en el momento determinado, prestando atención a lo que Jesús
les había dicho. Y en ese momento determinado, su mente hace clic, encaja. Y es en ese momento cuando hace clic, es que ellos reciben esa autoridad del Espíritu Santo. Es que su mentalidad es cambiada, es que su incertidumbre es quitada y comienzan a tener una seguridad inamovible y se convierten en aquella generación que conquistan, que hacen, que cumplen el propósito para el cual fueron llamados. Hombres que cambian la historia universal. Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vemos una mentalidad de conquista, igual que la vemos luego en Pablo, en Silas, hombres que habían hecho clic, cuya mentalidad de fracaso y de derrota había sido transformada porque habían entrado en la promesa, habían prestado atención a lo que Dios había dicho acerca de él, donde los no puedo desaparecen, donde los no lo lograré ya no están, y Dios mismo, quiero decirte que te va a preparar para hacer su obra. Dios mismo te va a preparar para que cumpla su propósito. Dios mismo te va a llevar a que en este tiempo puedas prestar atención a lo que su Espíritu Santo quiere hablarte, quiere decirte. Él quiere que en estos días, si aún no lo has hecho, tu cerebro haga clic. Y que no seas recordado o que lo que hagas no sea importante porque has llevado a toda una generación a no mirar a Jesús. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aquellos 10 jóvenes fueron importantes porque hicieron perecer a toda una generación. Pero yo quiero que tú seas como aquellos que Dios levanta para que alcancen a toda una generación. Amén. Yo quiero que tú seas importante porque tu cerebro ha hecho clic y presta atención al propósito de Dios para tu vida. Presta atención a lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuántas veces los detalles nos nublan la visión. Cuántas veces los detalles nos apartan de lo que Dios tiene dispuesto o preparado. Ellos se perdieron con gigantes, murallas, pero yo quiero decirte qué te ha dicho Dios a tu vida. Presta atención a lo que Él tiene. Tú y yo estamos aquí un día porque alguien un día tuvo una mentalidad de conquista. Porque alguien un día tuvo una mentalidad de escuchar y de prestar atención al desafío de Dios para su vida. ¿Y sabes qué hizo? Comenzó a sembrar. Comenzó a hablar acerca de Él. Y quizás un día contactó contigo alguien y te llevó a los pies de Cristo. Alguien que no te vio como ese desecho, como esa persona antipática, desagradable del este no va a convertirse en su vida. Este no me va a escuchar, este se va a reír. Alguien que no te vio como algo despreciable, sino que tuvo la mentalidad de Jesús, que tuvo la mentalidad de Cristo. Esa es la mentalidad que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y que pasemos de esa mentalidad de derrota a una mentalidad de victoria, de conquista, donde hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Pero si todavía tienes una mentalidad de derrota, de esclavitud, de impotencia, si aún estás en el proceso donde dices no podremos, no lo alcanzaré, no lo lograré, somos muy pocos, no viene nadie nuevo a la iglesia, hay que ver que no se hace nada, hay que ver que esto, hay que ver, y todo en mentalidad de, quiero decirte, presta atención, porque esa mentalidad para empezar no es la que agrada al Señor. Y seguramente estás hablando de esa manera y estás pensando de esa manera porque tu atención está puesta en otras cosas y no en lo que Dios está orando, y no en lo que Dios está disponiendo, y no en lo que Dios está preparando. Realmente podremos conquistar esa tierra en el nombre de Jesús, porque el Señor ya te la ha entregado. Él te ha dado la autoridad. Él te ha dado la capacidad para hacerlo. Él te ha dado la capacidad para avanzar. Y no quiero que te suene a triunfalismos en esta mañana. Yo no soy de hablar de triunfalismos. Mira, aquellos jóvenes que entraron a reconocer la tierra fueron muy importantes para su generación.
Lo que marcó la diferencia entre ellos fue a lo que prestaron atención. Y te lo he dicho varias veces en esta mañana. ¿Dónde está puesta tu atención? ¿En quién estás prestando o en qué estás prestando atención? Y cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión de saber qué mentalidad vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Estás preparado? Voy a ir terminando en esta mañana. Ya no me queda mucho. ¿Estás preparado para decidir dónde quieres que tu clic se produzca? ¿Dónde quieres que tu clic haga efecto? Muchos aún piensan todavía como si estuvieran en el mundo. Muchos aún ven con una visión natural. Muchos aún se mueven, incluso dentro de la iglesia, como si se tratara de un club social o de una peña carnavalera. Muchos se mueven como si esto fuera algo para echar el rato. Muchos se acuerdan todavía, como el pueblo de Israel, de las cebollas. Allí teníamos cebollas. Allí estábamos calentitos. Pero ¿sabes? Aquellas cebollas que se comían los israelitas no eran de ellos. Ellos eran esclavos. Y eran los egipcios los que cogían las cebollas y se las daban. Y muchas veces en nuestra mentalidad de cristianismo, y es lo que te hablaba un poquito antes con todos estos 4 domingos que llevan hasta el nacimiento del Mesías, que está bien que se recuerde el nacimiento del Mesías, pero muchas veces es religiosidad. Y creemos que estamos viviendo y caminando en cristianismo, pero aún tenemos una mente de esclavitud. Si en la iglesia tan solo 2 tuvieran una mentalidad de conquista, como la de Josué y Caleb, quiero decirte que muchas cosas cambiarían. Muchas cosas serían transformadas. Es tiempo de quitar nuestra mente del no puedo. Es tiempo de quitar nuestra mente del no lo lograré. Yo creo que podemos convertirnos en hombres y en mujeres que vamos a transformar y a trastornar para Dios a nuestra generación. Una generación que tiene la autoridad que Dios le ha entregado. Una generación que sabe cuál es el propósito de Dios, que conoce, pero tiene que ser una generación que realmente experimenta. Tiene que ser una generación que realmente ha hecho clic. Que su atención está puesta en las cosas de Dios. En una ocasión, años más tarde, se va a repetir esa escena. Mira, el pueblo de Dios llega a un momento en una batalla donde hay un gigante que está amenazando a toda la nación. Hay un gigante que está desafiando. Y el propio rey que estaba en ese tiempo, que era Saúl, estaba con una mentalidad de miedo, de cobardía, de derrota. Alguien a quien Dios había ungido como rey, a quien Dios le había dado autoridad, a quien le había dicho: yo voy a respaldar tu reinado, voy a respaldar quién eres. Estaba asustado en su tienda. Estaba acobardado porque simplemente él veía un filisteo tremendo que estaba amenazando todo lo que era su seguridad. Pero había allí un muchacho. Se llamaba David, yo creo que lo conocemos todos. Y ese muchacho escuchó lo que aquel gigante estaba diciendo. Era el mismo gigante que veía el resto del ejército. El mismo gigante que veía el rey. Pero ese joven tenía una mentalidad diferente. Ese joven, el clic se le había producido hacía tiempo. Ese joven prestaba atención al Dios que le sostenía. Ese joven prestaba atención a una mentalidad de conquista. Y dijo: ¿quién es este para que declare estas cosas y os amedrante? Dice: yo mismo iré y lo mataré. Yo mismo iré y acabaré con él. Dice: y voy a enseñar a estos filisteos quién es el Rey de Reyes y el Señor de las naciones. Y a mí me encanta esta declaración, porque muchas veces nosotros tenemos delante gigantes. Y se puede llamar enfermedad, se puede llamar pérdida, se puede llamar falta de trabajo, se puede llamar lo que tú quieras. Yo no sé cuál es tu gigante.
Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero sí sé algo. Presta atención a lo que Dios te dice y no a lo que el gigante te está declarando. Igual, tienes que permanecer delante de ese gigante por largos años. Igual tienes que permanecer delante de esa circunstancia por mucho tiempo. Pero aun cuando sea mucho tiempo, aun cuando permanezca ahí, presta atención a lo que Dios te está diciendo. Presta atención a las promesas que te ha dado. Presta atención a la capacidad que Él te da. Siembra siempre conforme a lo que Dios habla a tu vida y no conforme al temor, a las amenazas y a la derrota que ese gigante quiere implantar en tu corazón. Porque eso te va a llevar a la conquista. Eso te va a llevar a apoderarte de ese territorio. Si echásemos la vista atrás, seguramente en este día recordaríamos a hermanos que dejaron huella en nuestras vidas. Y vamos a estar celebrando el 50 aniversario a final de año y vamos a hacer un repaso de muchas personas que dejaron huellas en esta congregación. ¿Sabes? Hombres y mujeres que tuvieron una mentalidad de conquista, que tuvieron una mentalidad de victoria. Pero tristemente también en ese recordatorio vamos a pasar por vidas que tuvieron una mentalidad de derrota, que hoy no están aquí, que hoy ya no están entre nosotros, sino que aún están dando vueltas en el desierto, aún están dando vueltas en la sequedad. Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, somos la generación que Dios ha puesto en este tiempo. ¿Por qué optas? ¿Por tener una actitud de conquista o por tener una actitud de derrota? ¿En qué grupo te mueves? ¿En el de los 2 o en el de los 10? Donde quiera que sea marcada tu importancia, ¿por aquel que confundió a muchos o por aquel que cumplió y alcanzó el propósito de Dios para su tiempo? ¿Dónde quieres situarte? ¿Como aquel que frenó el desarrollo y el crecimiento y el propósito de Dios para su obra? ¿Dónde quieres estar? Los conquistadores de este tiempo somos nosotros. Los que entran en el propósito y en la visión de Jesús somos nosotros. Pero tal vez peleas con una actitud de decir no podemos. Pero la palabra, te vuelvo a decir, te recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero esa declaración implica obediencia. Implica decir, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que experimento, el clic me lleva a obedecerte y a tener una mentalidad de conquista. Y eso lo decides tú. Ahí te posicionas tú. El pueblo tuvo que decidir, ¿vale? Esos 10 trajeron un mensaje importante, pero era un mensaje negativo. Y el pueblo se lo comió. Hizo la digestión. Y el pueblo lo puso por práctica. Prestaron atención a un mensaje que no era el que Dios tenía para ellos. Pero yo quiero decirte, y con esto termino, presta atención a lo que Dios tiene para ti. Presta atención hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Presta atención hacia donde Dios quiere mover esta congregación, hacia lo que Dios quiere hacer con la generación que tú y yo formamos. Presta atención, porque Dios nos quiere introducir, te quiere introducir en un tiempo diferente. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar.